Muchas bendiciones, amada familia en Cristo, donde quiera que nos vean, sea en la mañana, por la tarde o por la noche. Aquí les saludamos Alex Hernández. Dios me les bendiga. Les saluda Kelly Hammer. Y hoy continuamos con estas enseñanzas acerca sobre el reino. Y el tema de hoy se llama Un reino de sacerdotes. Y comenzamos leyendo Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entendemos aquí que había requisitos de parte de Dios para el pueblo de él. Número 1 era escuchar la voz de Dios. Número 2 era guardar el pacto que Dios mismo había hecho con ellos. Este pacto era para proveerse de ese reino de sacerdotes. Dios había apartado para él cada uno de los primogénitos, es decir, el primer varón nacido en una casa sería una persona consagrada a Jehová. Esta era la alternativa de Dios para recuperar lo que se había perdido en el huerto de Edén, una generación humana que tuviera verdadera comunión con Dios. Dios llama a Moisés, su profeta, para que suba al monte Sinaí, donde él había de darle instrucciones, leyes y ordenanzas para su pueblo. Moisés dejó a Aarón encargado y subió por 40 días, sin contar los días que le tomaba ascender y otro para descender desde la cumbre del monte. El pueblo se desesperó porque su líder tardaba, debido a que ellos estaban acostumbrados a seguir y adorar ídolos egipcios. Decidieron hacer un becerro de fundición que sustituyera a Moisés como líder. Como consecuencia del pecado de idolatría, Dios cambió su escogencia y le da una instrucción a Moisés. Ahí Dios se enojó, mi amor. Se enojó y esa instrucción, esa nueva instrucción, está en Éxodo capítulo 32, versículos del 26 al 29. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Poned cada uno su espada sobre su muslo, y pasad y volved de la puerta a la puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme el dicho de Moisés, y cayeron del pueblo aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: Hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición sobre vosotros. Qué tremendo es entender cómo Dios activa un nuevo llamado. Porque recordemos que el deseo de Dios al tener sacerdocio era que ellos fueran los primogénitos, fueran los instrumentos
de esa comunión, una generación que tuviera comunión con Él. Eso era lo que Dios estaba buscando. Eso tiene que ver con el reino del cual estamos impartiendo en esta hora. Entonces es importante entender esto, pero continúa. A partir de ese día, Dios estableció el sacerdocio levítico, de donde escogieron un sumo sacerdote. Los levitas, o sea, los descendientes de la tribu de Leví, serían sus escogidos para los oficios santos, para ministrar delante de Jehová. Qué tremendo. Pero hubo sangre, hubo muerte. En Números capítulo 8, verso 14 al 16, dice: así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas. Después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión. Serán purificados y los ofrecerás en ofrenda, porque enteramente me son dedicados a mí. Los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todo el primer nacido, los he tomado para mí, en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Este sacerdocio levítico era imperfecto y tenía problemas. Ellos debían ofrecer sacrificios para sus propios pecados. Los sacerdotes no eran eternos y cuando morían era necesario sustituirlos. Qué tremendo es esto, porque el sacerdocio levítico, durante las generaciones que existió en su oficio, en su asignación, moría uno y era puesto otro, moría uno y era puesto otro. Porque así es la vida del hombre fugaz. Qué importante entender entonces este pasaje que les paso a leer ahorita, porque este pasaje nos comienza a nosotros a llevar a la dimensión que queremos llegar en esta mañana. Salmo capítulo 110, versículo 2 al 4. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder y en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud, juró Jehová, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Qué tremendo entender esta anunciación profética en el libro de los Salmos, porque nos está hablando del orden del sacerdocio eterno. Por eso, no sé si lo quieres leer. Bien, vamos a leer Hebreos 7, del 1 al 3. Dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Tremendo. Sí. Jesucristo es el principio y el fin, el alfa y la omega,
Dios sin genealogía. Él es el Melquisedec. A su vez es el príncipe de paz y el sumo sacerdote. Qué importante entender esto, porque en el Salmo 110 se nos anuncia ese sacerdocio de la eternidad. Qué maravilloso entender cómo lo explica la carta a los Hebreos y cómo podemos entender entonces lo que dice en Génesis capítulo 14, versos 17 y 20, porque dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Qué importante entender que este Melquisedec es Jesucristo. Es una preencarnación del Verbo de Dios que estaba bendiciendo y que le estaba dando pan y vino, tipo de lo que más adelante sería en el pacto nuevo de gracia, la cena del Señor. Así es, Jesucristo profetizado a través de Melquisedec, bendiciendo a Abraham, en cuyos lomos ya nosotros estábamos. Santo. Qué tremendo. Desde ese entonces ya Dios hablaba de ti y de nosotros. En su sacerdocio eterno e inmutable, nosotros hemos sido establecidos como ese reino de sacerdotes que el Padre deseó desde el principio. Qué poderoso. Y es maravilloso entender eso. Por eso es que hoy somos un reino de sacerdotes. Y primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 al 10, nos lo explica. Mas vosotros sois su linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Qué importante entender que por eso habíamos nacido perdidos en pecado, en delito, nuestro espíritu muerto dentro de nosotros, pero fue vivificado el día que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Qué misericordia tan grande que a través de esa misericordia nos hizo reyes y sacerdotes. No merecíamos. Así es. Pero su amor y misericordia es tan grande. Así es. Amén. Y dice Apocalipsis 1:6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Tremendo, tremendo, porque fue el Señor por su sacrificio que nos constituyó ese sacerdocio con el cual el Padre puede tener comunión. Y en Apocalipsis 5, versos 9 y 10, leo para ustedes, dice: y cantaban un nuevo canto diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios
de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Ven? No importa el linaje natural, cultural, en que hayamos nacido. En nuestro caso, mi esposa y yo somos costarricenses. Pero ese linaje que es por nuestras vidas aquí en la tierra es transformado a nuestro espíritu en un linaje de reyes sacerdotes con un propósito específico, con un propósito claro, y es que el reino de Dios se establezca en la tierra por medio de nosotros. Es lo que decía el apóstol Pedro en sus palabras, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, uniendo estos conceptos, somos reyes y sacerdotes, pero anunciamos las virtudes de aquel que nos liberó. Nuestro sacerdocio está conectado a nuestro servicio. Pero hay otro verso aquí poderoso. Sí, amén. Meditando ahí donde dice que con su sangre nos redimió para Dios. Sí. Él nos redimió, y es a través de ese sacrificio que Él hizo por nosotros, es donde nosotros, a través de que nos redimió, tenemos una identidad sana. Y entonces, a través de esa identidad, podemos vernos como Él dice que somos. Sí, porque no somos evangélicos No, solamente. ni religiosos. Somos creyentes o cristianos solamente. No somos hijos de Dios, redimidos por la sangre del Cordero, con identidad de reyes sacerdotes. Con esa identidad con la cual tenemos que, con humildad, ejercer aquí en la tierra. Eso es poderoso y maravilloso. Y dice primera de Pedro 2:5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cuáles serán tales sacrificios? ¿O a qué se refiere el apóstol Pedro? En Hebreos capítulo 13, versículo 16, vemos ejemplo de eso. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque tales sacrificios a Dios le agrada. Entonces, ¿cuáles son los sacrificios? Encontramos este verso: el hacer el bien y ayudar a otros. El hacer el bien, el practicar la justicia. Practicar la justicia es obedecer los mandatos que hay en la Escritura. Es tomar la palabra y ponerla en práctica. Y hacerlo mutuamente para todos. Sin acepción de personas. Yo no ayudo al hermano porque es mi hermano y me cae bien. Y al vecino que ni me hable, por favor, entonces no lo voy a ayudar. Es hacer el bien a todos. Así es, otro ejemplo de sacrificios. Aparece en la Biblia lenguaje sencillo, Apocalipsis 1:6. Además, Cristo nos permite gobernar como reyes y nos ha nombrado sacerdotes al servicio de Dios su Padre. Por eso, alaben todos a Jesucristo, y que solo Él tenga todo el poder del mundo. Amén. Otro sacrificio es alabar al Señor, es adorar al Padre. Y en la Nueva Versión Internacional dice: al que ha hecho de vosotros un reino.
sacerdotes al servicio de Dios su Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. En la versión Peshitta leemos el mismo verso y dice: nos ha hecho un reino sacerdotal para su Dios y Padre, a quien sean la gloria, el dominio por siempre y para siempre. Amén. Y aquí dice un código real en Apocalipsis 1, 5 y 6. Dice: y de parte de Yeshua Hamashia, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el juez supremo de los reyes de la tierra, quien nos ama y nos redimió de nuestros pecados con su Neshama, y nos confirmó el reino de Conaín para su Dios y Padre, a quien sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Es tremendo entender lo que la palabra dice. Apocalipsis 5, versos 9 y 10, en la versión lenguaje sencillo dice: y todo lo que cantaban esta nueva canción, tú solo mereces tomar el libro y romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre nos rescataste para Dios, como gente de toda raza, idioma, pueblo y nación. Los hiciste reyes, sacerdotes para nuestro Dios, y gobernaremos la tierra. Entonces es importante que cuando leemos las diferentes traducciones descubramos la esencia de esta revelación tan hermosa. Un ejemplo, la Nueva Versión Internacional lo dice. Y dice: y entonaban este nuevo cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ello hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Amén. Como dice la Biblia, Peshitta. Aquí sí. Y en la Biblia Peshitta, ese mismo versículo dice: y entonaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos compraste para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y raza. Los hiciste reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Ahora vemos cómo lo expone el Código Real del Nuevo Testamento. Y cantarán un cántico nuevo y dirán: digno eres de tomar el rollo y de romper sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu alma confirmaste la redención final para Dios de toda nación, pueblo, raza y lengua. Los confirmaste como herederos del reino para nuestro Dios, para ser Coanim y para reinar sobre la tierra. La palabra Coanim es el plural de Cohen, que es una palabra hebrea que denota el sacerdocio judío, el cual puede demostrarse que descendía de Aarón a través del análisis genético. Nosotros, como el sacerdocio espiritual santo, tenemos el ADN y los genes espirituales de nuestro amado Señor, quien dio su vida por nosotros. Por nosotros. Podemos concluir
que este reino es espiritual, ejercido por gente nacida de nuevo, que gobierna sobre el mundo material con una unción superior de gobierno. Porque nuestro ADN es espiritual. Amén. Nuestro ADN viene de nuestro Señor. Por eso Él es el sumo sacerdote y nosotros sacerdocio santos. Esto es totalmente espiritual. Pero como sacerdocio santo, con esa genética divina que Él nos concedió, podemos acceder hacia Él. Podemos acceder hacia el Padre. Podemos recibir la guianza de su Espíritu. ¿Por qué? Porque nuestro propósito es anunciar las virtudes de aquel. Nuestro propósito es establecer su reino, que reinemos en la tierra. Como dicen las diferentes versiones que hemos estado leyendo, es claro el concepto, la luz y la revelación. Es un ADN espiritual para cumplir una misión espiritual que impacta el mundo natural. ¿Cómo impactamos como sacerdotes de nuestro Dios el mundo natural? Cuando oramos y hay respuestas, cuando adoramos y la presencia viene, cuando predicamos y testificamos y hay conversiones, cuando se declara la sanidad y ésta se manifiesta, cuando se declara la libertad y el cautivo es libre. En otras palabras, cuando el reino de las tinieblas o las tinieblas como sistemas retroceden al reino de la luz. Es maravilloso entenderlo. Sí, es poderoso entender que el ADN espiritual se activa en nosotros para ejercer ese sacerdocio, y ese sacerdocio ser visible en la tierra, en lo terrenal, para que el reino de Dios sea manifiesto y vengan esas señales, vengan esas señales que Dios da, como dijiste, de libertad, donde se rompen las cárceles. Pero es a través, cuando se activa ese ADN, esos genes espirituales, quien nos dio su vida, esa vida que Él nos dio a nosotros, para que la gocemos y la podamos administrar como sacerdocios, guiados a través de su Santo Espíritu. Así es, y es glorioso entender esto. Es glorioso. Amados del Señor, gracias por tomarse su tiempo para escucharnos en esta exposición de este pensamiento, de esta segunda enseñanza sobre el reino. Sobre el sacerdocio. Dios les bendiga y les mandamos un fuerte abrazo a la distancia. Bendiciones, mis amados.